Todo ocurrió hace unos años, una noche en la que parecía que la luna brillaba más que nunca, como si quisiera iluminar lo que no debíamos ver. Yo vivía en una pequeña ciudad, una de esas donde todos conocen a todos, pero donde las leyendas locales siempre añadían un toque de misterio a las cosas más mundanas. Esa noche, un amigo y yo, con ese espíritu curioso y algo imprudente de los adolescentes, decidimos hacer algo que sabíamos que no debíamos: explorar el cementerio local. El cementerio estaba ubicado en las afueras de la ciudad, rodeado por un espeso bosque que lo aislaba del resto del mundo. Era un lugar antiguo, lleno de tumbas cubiertas de musgo y lápidas tan desgastadas que apenas podías leer los nombres grabados en ellas. Por la noche, el ambiente allí se volvía algo más opresivo. El silencio era casi tangible, roto solo por el crujido ocasional de las ramas o el sonido lejano de los búhos. Nos habíamos colado en ese lugar muchas veces de día, pero esa noche, guiados por una mezcla de aburrimiento y valentía, decidimos ir después de la medianoche. Nos armamos con una linterna y nos adentramos en el cementerio, dispuestos a pasar un rato divertido, asustándonos mutuamente. Al principio todo era risas. Nos movíamos entre las lápidas, susurrando bromas sobre los nombres extraños que leíamos y fingiendo que escuchábamos ruidos espeluznantes. Recuerdo que la linterna que llevábamos tenía una luz débil, apenas suficiente para ver más allá de un par de metros, lo que aumentaba esa sensación de que algo podría estar acechando en las sombras. Pero como siempre ocurre en este tipo de situaciones, todo empezó a cambiar en cuanto dejamos de reírnos. Al llegar a la parte más antigua del cementerio, notamos que la atmósfera se hacía más pesada, como si el aire se volviera más denso y frío de repente. Las tumbas en esa sección eran mucho más antiguas que las demás. Algunas lápidas estaban partidas y otras ya ni siquiera se sostenían, cayendo de lado como si hubieran sido olvidadas hace décadas. Mis pies crujían contra las hojas secas y las ramas rotas mientras caminábamos en silencio, casi por inercia, ya que ambos empezamos a sentir una incomodidad creciente. Había algo en ese lugar que no se sentía bien, pero ninguno de los dos quería ser el primero en admitirlo. Fue entonces cuando vimos algo inusual: una pequeña capilla de piedra, vieja y cubierta de enredaderas, que parecía casi oculta entre los árboles y las tumbas más antiguas. Ninguno de los dos recordaba haberla visto antes en nuestras visitas diurnas. Quizás durante el día, con la luz del sol, pasaba desapercibida entre las sombras de los árboles, pero en la oscuridad de la noche destacaba de manera inquietante. La curiosidad, por supuesto, nos ganó. Decidimos acercarnos. La puerta de la capilla estaba entreabierta. Se veía como si nadie hubiera entrado allí en años, pero por alguna razón no parecía tan abandonada como debería. Sin pensarlo dos veces, empujé la puerta con la linterna en mano y entramos. El interior era pequeño, apenas iluminado por la linterna, con paredes de piedra cubiertas de humedad. Había bancos de madera viejos, algunos rotos, y un altar al fondo. Nada fuera de lo común, al menos al principio. Pero entonces, algo captó nuestra atención. Justo detrás del altar había un pequeño agujero en el suelo, como si alguien hubiera intentado cavar una tumba allí dentro. No era grande, pero lo suficiente como para llamar la atención. Nos acercamos con cautela, y mi amigo, bromeando, sugirió que tal vez alguien había intentado enterrar algo, o peor aún, desenterrarlo. Reímos nerviosamente, pero la verdad es que ambos empezamos a sentir un miedo más real, una especie de tensión que nos hizo sentir como si estuviéramos siendo observados. Y entonces ocurrió algo que nos congeló en el lugar. Mientras estábamos parados frente a ese agujero, escuchamos un ruido sordo, como el de una piedra cayendo al suelo. Miramos alrededor rápidamente y ahí, al otro lado de la capilla, vimos que una de las lápidas que estaba cerca de la entrada había caído. Lo extraño era que no había viento,
ni tampoco signos de que la lápida estuviera suelta o a punto de caerse antes. Solo cayó. Era Halloween, y aunque no estoy completamente seguro de si era 2006 o 2007, tenía unos 10 u 11 años. A esa edad, todo lo que importaba era el disfraz perfecto y la posibilidad de llenar la funda de la almohada con caramelos hasta que no pudieras cargarla más. Lo que hacía esta noche aún más especial es que era la primera vez que mis padres me dejaban ir a pedir dulces sin la compañía de un adulto. Mis dos mejores amigos y yo, vestidos con nuestros disfraces, estábamos listos para disfrutar de lo que considerábamos la mejor noche del año. Vivíamos en un pueblo pequeño y bastante seguro. Era uno de esos lugares donde casi todos se conocían, y los adultos, al menos en las calles más transitadas, siempre estaban atentos a los niños, asegurándose de que nadie se metiera en problemas. Las casas estaban decoradas con luces naranjas y calabazas sonrientes, creando ese ambiente tan característico de Halloween que nos llenaba de emoción. Aunque ya habíamos hecho este recorrido varios años antes, este se sentía distinto, más emocionante porque estábamos solos. Mis amigos y yo habíamos planeado nuestra ruta con precisión. Queríamos visitar las casas que sabíamos que daban las mejores golosinas, evitando las que solo ofrecían caramelos baratos, o peor aún, las que daban frutas o cosas saludables. Íbamos calle por calle, a paso acelerado, riendo y revisando nuestras bolsas cada tanto para ver quién tenía más caramelos, compitiendo por ver quién conseguiría la mayor cantidad antes de que llegara la hora de regresar. Eran alrededor de las 7 de la tarde cuando empezamos a notar que algunas casas ya estaban apagando las luces, lo que normalmente significaba que no daban más dulces. Habíamos recorrido casi todas las casas de nuestra lista, pero aún queríamos conseguir un último par de caramelos antes de que se nos acabara el tiempo. Fue entonces cuando vimos una casa al final de una calle poco transitada, con las luces aún encendidas. No era una casa que solíamos visitar, pero al ver las luces pensamos que valía la pena acercarnos. La casa era más vieja que las demás, de esas que parecen haber estado en el vecindario desde siempre, con una fachada algo descuidada y un jardín un poco desordenado. No recordábamos haber visto antes a la gente que vivía allí, lo cual ya era raro en un pueblo pequeño como el nuestro, donde todos conocían a todos. Aún así, las luces estaban encendidas y, como cualquier niño de 11 años, el deseo de obtener más dulces superaba cualquier duda que pudiéramos tener. Nos acercamos con nuestras fundas de almohada y tocamos el timbre. La puerta se abrió lentamente y allí estaba un hombre de unos 40 años, con una sonrisa amplia y amable. Tenía un aspecto sencillo, con ropa casual y el cabello algo desordenado. No lo reconocí, y tampoco mis amigos, pero no parecía fuera de lugar. Nos saludó con entusiasmo y nos preguntó cómo estábamos disfrutando Halloween. Aunque su tono era agradable, había algo en él que me resultaba un poco extraño, pero no podía decir qué era. Quizás era la manera en que sonreía, o tal vez el hecho de que nunca lo habíamos visto en el vecindario. Nos invitó a entrar a la casa para darnos los dulces, algo que en retrospectiva suena claramente como una mala idea, pero en ese momento no lo pensamos dos veces. Era un pueblo seguro, donde nunca pasaba nada malo, y aunque habíamos escuchado las típicas advertencias sobre no hablar con extraños, esta situación no nos pareció peligrosa en absoluto. Nos miramos entre nosotros, encogiéndonos de hombros, y aceptamos la invitación. Era emocionante, de alguna manera, entrar en una casa en la que nunca habíamos estado. Sentíamos curiosidad por lo que nos encontraríamos adentro. El interior de la casa era sorprendentemente acogedor. La luz era tenue, cálida, y había un leve aroma a canela en el aire, como si hubiera horneado algo recientemente. Al entrar, vi una mesa de madera cerca de la entrada, sobre la cual descansaba una cámara Polaroid. No era una cámara común en esos días, ya que para entonces
La mayoría de la gente usaba cámaras digitales o sus teléfonos para tomar fotos. El hombre notó que mirábamos la cámara y con una sonrisa nos explicó que estaba tomando fotos de los niños en sus disfraces para un proyecto del periódico local. Nos señaló una pizarra de corcho en una pared cercana, donde colgaban docenas de fotos Polaroid de otros niños en sus disfraces de Halloween. Las fotos parecían normales. Niños de distintas edades posaban frente a la misma pared donde estábamos parados ahora, algunos sonriendo ampliamente, otros haciendo poses graciosas. Vi disfraces de piratas, princesas, superhéroes y otros más elaborados que apenas reconocía. El hombre nos dijo que le gustaría tomar una foto nuestra para agregarla a su colección y que podría enviárnosla más tarde si queríamos. En ese momento no nos pareció nada raro, al contrario, sonaba divertido. ¿Quién no querría salir en un periódico local? Así que nos pusimos en fila, posando con nuestros disfraces mientras él ajustaba la cámara. Nos hizo sonreír y, con un chasquido rápido, la Polaroid escupió la foto. La sostuvo entre sus manos, agitándola ligeramente, y nos la mostró después de unos segundos. Ahí estábamos, los tres, con nuestras sonrisas de Halloween, capturados en ese pequeño rectángulo de papel. Él sonrió con satisfacción y nos agradeció por participar. Luego nos ofreció unos cuantos caramelos antes de dejarnos ir. Los tres salimos de la casa comentando lo genial que había sido la experiencia y lo divertida que sería contarles a nuestros amigos sobre la foto para el periódico. Esa noche, cuando llegué a casa, mis padres me preguntaron cómo había ido todo. Les conté con emoción sobre los caramelos que había recogido y sobre la casa del hombre con la cámara Polaroid. En cuanto mencioné que habíamos entrado en su casa, la expresión de mi madre cambió de inmediato. Su rostro se puso serio y me pidió más detalles. Cuando terminé de contarle, su preocupación era evidente. Mi papá también se unió a la conversación y ambos me dijeron que nunca debía entrar en la casa de un desconocido, sin importar lo amigable que pareciera. Esa noche, mi mamá llamó a las madres de mis amigos para contarles lo que había pasado. Todos recibimos una larga charla sobre los peligros de hablar con extraños y, sobre todo, de entrar en sus casas. Aunque en el momento no comprendía del todo por qué estaban tan preocupados, sus palabras me hicieron reflexionar. Mis amigos y yo comenzamos a sentirnos un poco incómodos con lo que había pasado. Al día siguiente, nuestras madres revisaron los periódicos locales para ver si las fotos que nos había tomado aparecían en alguna parte, pero nunca las encontramos. Buscamos en los días siguientes, revisamos en las ediciones locales y regionales, pero ninguna de nuestras fotos, ni las de los otros niños, apareció en ningún lado. Con el tiempo, el incidente quedó atrás, pero cada Halloween recuerdo esa casa, ese hombre y las fotos que tomó. Nunca supimos qué pasó con esas imágenes ni por qué realmente quería tomarlas. Afortunadamente, no pasó nada malo esa noche, pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo afortunados que fuimos. A veces, los momentos más inocentes pueden volverse oscuros cuando los piensas con más detenimiento. Hace unos años, me mudé a un pequeño pueblo, buscando un cambio de aires y, sobre todo, tranquilidad. Era uno de esos lugares donde todo el mundo se conocía y las historias locales se contaban de generación en generación. De esas que, si escuchas con atención, empiezan a darte cuenta de que quizá no todo es tan tranquilo como parece. Una de esas historias hablaba de una antigua casa en las afueras, en lo alto de una colina, rodeada por un denso bosque. Según los vecinos, la casa había pertenecido a una familia adinerada, pero su historia era tan oscura como los árboles que la rodeaban. Se decía que nadie había vivido allí durante décadas, y que los últimos habitantes, una pareja de ancianos, desaparecieron sin dejar rastro. Algunas versiones contaban que habían muerto en un accidente, otras decían que algo mucho más siniestro había ocurrido.
Sin embargo, lo más inquietante era que, desde entonces, la casa parecía cambiar a lo largo del tiempo. Unos decían que los objetos dentro se movían solos, otros que se escuchaban risas infantiles en las noches más frías. Por supuesto, yo era un recién llegado y no creía mucho en esas historias. Pero una tarde, mientras caminaba por los alrededores, decidí acercarme. No tenía ninguna intención de entrar, solo quería verla de cerca, quizá captar algunas fotos para el recuerdo. El camino hacia la colina era empinado y bastante solitario. Mientras me acercaba, noté que el aire parecía más denso. El sonido de los pájaros y el viento se volvía más lejano, como si la naturaleza misma evitara esa área. Cuando llegué al pie de la colina, allí estaba la casa. Era más grande de lo que imaginaba, y desde mi posición podía ver que el tiempo no había sido amable con ella. Las ventanas estaban rotas, la pintura de las paredes se había desgastado casi por completo, y las enredaderas cubrían gran parte de la fachada. Pero lo que más me llamó la atención fue la sensación que desprendía el lugar. No era solo que estuviera abandonada, era como si la casa misma estuviera esperando algo o a alguien. Seguí mi camino, rodeando la casa, inspeccionando desde afuera. Todo parecía estar en un estado de abandono completo. Las puertas estaban cerradas, pero se podía ver a través de las ventanas rotas. Dentro, los muebles cubiertos por sábanas polvorientas daban la impresión de que los antiguos habitantes se habían ido apresuradamente. Me acerqué a una ventana del lado derecho y miré hacia el interior. Allí, en el centro de lo que parecía el salón principal, había una mecedora. No tenía nada de especial, pero lo curioso era que parecía estar en perfecto estado, a diferencia de todo lo demás en la casa. Me quedé mirándola por unos segundos, hasta que algo me inquietó. La mecedora comenzó a moverse, muy despacio, de adelante hacia atrás, como si alguien invisible estuviera sentado en ella. Me aparté de la ventana de golpe. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente me decía que debía haber alguna explicación lógica. Tal vez una ráfaga de viento había entrado por una de las ventanas rotas, o tal vez ya no lo sabía. Lo que sí sabía es que ya no estaba tan seguro de quedarme allí por más tiempo. Comencé a caminar de regreso al sendero que llevaba al pueblo, pero algo me hizo detenerme: el sonido de pasos. Claramente escuché unos pasos detrás de mí, acercándose lentamente, pero con firmeza. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi a nadie. El aire a mi alrededor se había enfriado considerablemente, y el silencio que antes había notado se volvió casi absoluto. No podía ser mi imaginación. Los pasos continuaban, más cerca esta vez, como si alguien o algo estuviera justo detrás de mí. Comencé a caminar más rápido, intentando no correr como un loco, pero cada vez que aceleraba el paso, los pasos detrás de mí hacían lo mismo. Mi respiración se volvió agitada y no pude evitar voltear nuevamente. Esta vez lo vi, no una figura, ni una sombra, sino algo más desconcertante. En el sendero de tierra, justo detrás de mí, vi una serie de huellas que no estaban allí antes. Parecían frescas, como si alguien estuviera caminando a mi lado, pero no había nadie. Seguí caminando, intentando mantener la calma, pero sentía una presencia a mi alrededor, un peso invisible en el aire, una presión que parecía empujarme hacia adelante. Entonces, escuché una voz. Era un susurro, casi imperceptible, pero lo suficiente como para helarme la sangre. No entendí lo que decía, pero el tono era como el de alguien que me llamaba, como si estuviera justo al lado de mi oído. Sin pensarlo dos veces, eché a correr. No me detuve hasta que estuve fuera del bosque, donde el aire volvió a sentirse más ligero y los sonidos del pueblo volvieron a la normalidad. No miré hacia atrás y cuando llegué a casa, cerré todas las puertas y ventanas. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si la mecedora, las huellas
y esa voz estuvieran aún conmigo, como si, de alguna manera, me hubiera traído algo de la casa en lo alto de la colina. Desde entonces, nunca volví a acercarme a ese lugar. Los vecinos decían que una vez que te acercabas demasiado, algo de esa casa se quedaba contigo, como una marca. No sé si fue mi imaginación o si realmente ocurrió algo paranormal, pero desde esa tarde siento una leve presión en el aire cada vez que paso por las cercanías de esa colina. Y lo más extraño de todo es que a veces, cuando estoy solo en casa, juro que escucho una mecedora moviéndose en algún rincón, aunque no tengo ninguna. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te ha gustado, suscríbete, dale a like y comparte para ayudarme a crear más cuentos macabros.